Bienvenidos a Taxi para Dos, tu espacio de historias reales que inspiran, motivan y conmueven. Ponte cómodo, que cada viaje tiene algo especial para ti. ¡Empecemos! Hoy exploramos juntos unos textos muy interesantes. Son extractos de Panorama del Antiguo Testamento. Parece una guía de estudio bastante completa. Nuestra tarea aquí, lo que queremos hacer es desentrañar juntos la estructura, las narrativas principales, los personajes clave y los temas centrales del Antiguo Testamento, según lo que nos dice este material. Incluso vamos a tocar un método de enseñanza particular que describe. ¿Qué buscamos? Pues una comprensión más nítida, ¿no? Y quizá encontrar algunas conexiones inesperadas, como esa idea que el material recalca sobre encontrar a Cristo a lo largo de estas escrituras antiguas. Muy bien, entremos en materia. Ok, antes de meternos de lleno en las historias bíblicas, la guía que estamos usando presenta un enfoque de enseñanza. Lo llama descubrimiento guiado. Me llama la atención que pone el foco en quien aprende. ¿Sabes? Más que en el instructor, usa preguntas al margen y las simboliza con un martillo el contenido y un clavo la aplicación. La idea clave es entender bien antes de aplicar. Sí, es interesante cómo este método busca que uno participe activamente, ¿no? Y esa insistencia en que la comprensión, el martillo, como dices, debe venir antes que la aplicación, el clavo. Pues parece una estrategia muy deliberada para fomentar una reflexión más honda. Quizá busca evitar eso de aplicar las cosas de forma superficial, ¿no? O hasta incorrecta. Son textos complejos, de otro mundo, la verdad. Es un buen punto. Y hablando de complejidad, el Antiguo Testamento es como una biblioteca entera. El material explica que hay distintas maneras de ordenar los libros. La tradición judía, por ejemplo, los agrupa en tres: la ley, la Torá, los profetas, Nebim, y los escritos, los Ketubim. Claro, y por otro lado, la Biblia cristiana suele usar otra organización, un poco distinta. Está el Pentateuco, los primeros 5 libros, que tradicionalmente se asocian a Moisés. Luego vienen los libros históricos, después los poéticos o de sabiduría, y al final los proféticos. Son 39 libros en total. 39 libros, y escritos por más de 40 autores, a lo largo de 1600 años. Es un lapso enorme, un montón de voces. Exacto, muchísimo tiempo. Y esa estructura, sea la judía o la cristiana, no es algo arbitrario. Nos da como un marco, ¿no? Una especie de mapa para poder navegar esta colección tan diversa. Entender esas divisiones ayuda a ver cómo se conectan las partes, cómo se desarrolla la gran narrativa a través del tiempo y los estilos. Y aquí es donde la guía que revisamos plantea una idea central, y bastante fuerte, diría yo. Afirma que, a pesar de toda esa diversidad de autores, de épocas, de géneros, el tema principal que unifica toda la Biblia, Antiguo Testamento incluido, es la salvación a través de Jesucristo. Sí, y no se queda solo en la afirmación así, general. El material de ejemplos específicos que, según su interpretación, apuntan en esa dirección desde el Antiguo Testamento. Menciona cómo en Génesis se habla del creador y de la simiente de la mujer, por ejemplo. O en Éxodo, cómo se destaca la figura del Cordero Pascual. Entiendo. Y también señala cómo en los Salmos se expresa un anhelo por una figura pastoral ideal que identifica con Cristo. O cómo Isaías describe tan vívidamente al siervo sufriente. Son conexiones que el material presenta como muy significativas, ¿no? Y algo crucial que resalta la fuente es que, según los evangelios, el propio Jesús dijo que las escrituras de su tiempo, o sea, el Antiguo Testamento, daban testimonio de él. Cito a pasajes como Lucas 24, donde Jesús resucitado les explica a los discípulos lo que se refería a él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También menciona Hebreos 10, que aplica un salmo a Jesús diciendo, en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, desde la perspectiva de este material, esto sugiere que el Antiguo Testamento no es solo historia, sino como una preparación, una profecía que apunta hacia Cristo. Ok. Con esa perspectiva que nos da el material en mente, hagamos un recorrido. Pero en lugar de intentar cubrir todo así rápido, enfoquémonos en algunos arcos narrativos y figuras clave donde la guía parece encontrar insights particulares. Empecemos por Génesis, ¿te parece? El libro de los comienzos.
Cubre desde la creación, la guía menciona ahí el uso de los nombres Elohim y Yahweh, quizás para resaltar distintos aspectos de Dios, ¿no? Como creador y como Dios del pacto, hasta la caída, el conflicto entre Caín y Abel, cómo se desarrolla en esos linajes contrastantes. Luego el diluvio con Noé, la Torre de Babel. Mucho pasa ahí. Sí, Génesis 1 al 11 es como que establece el gran drama cósmico y humano. Una creación buena, sí, pero luego la entrada del pecado, la fractura de la relación con Dios, la dispersión de la humanidad. Este bloque inicial presenta el problema fundamental que el resto de la Biblia va a abordar. Y la respuesta, bueno, empieza a delinearse con el llamado Abraham en Génesis 12. Y eso nos lleva justo a los patriarcas, de Génesis 12 al 50. Seguimos la vida de Abraham, su llamado desde Ur, su viaje, sus actos de fe como construir altares, el pacto que Dios hace con él, la prueba tremenda con Isaac. Pero el texto no oculta sus fallos, como cuando miente sobre Sara. Luego está Jacob, que es una figura súper compleja. Consigue la primogenitura y la bendición con engaños, sí, pero después tiene ese encuentro transformador con Dios en Peniel. Y finalmente José, vendido por sus hermanos, que asciende en Egipto y los perdona. El material cita su famosa frase, Dios lo encaminó a bien, y la presenta como un reconocimiento de la soberanía de Dios, incluso a través de actos malvados. Entonces, ¿cuál sería un insight clave que el material saca de estas historias patriarcales? Creo que un punto fuerte que resalta la guía es esa tensión constante, ¿sabes? Entre la fidelidad de Dios, que es inquebrantable a sus promesas, y la naturaleza defectuosa, a veces muy defectuosa, de los humanos elegidos para llevar adelante esas promesas. Abraham miente, Jacob engaña, pero Dios sigue obrando a través de ellos para formar un pueblo y establecer su pacto. Parece subrayar que el plan depende más de la gracia divina que del mérito humano, ¿no? Entendido. Avancemos entonces al siguiente gran momento. Éxodo. La formación de Israel como nación. Vemos la esclavitud en Egipto, el llamado a Moisés, las 10 plagas. Exacto. Y el material enfatiza que las plagas no eran solo, digamos, demostraciones de poder. Eran un ataque directo a los dioses egipcios, diseñadas para mostrar la supremacía del Dios de Israel y, claro, fortalecer la fe del pueblo esclavo. Luego viene la Pascua, cuyo nombre hebreo, Pesaj, significa pasar de largo, y la guía la interpreta claramente como un tipo, una prefiguración de Cristo. Cita explícitamente 1 Corintios 5:7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y después de la liberación, el Sinaí, el pacto y los 10 mandamientos. Exacto. El Éxodo es el evento redentor fundacional para Israel. Y el pacto del Sinaí, con la ley, no es solo un código legal, es lo que constituye a Israel como nación santa, apartada para Dios. La ley establece los términos de esa relación especial. Y los libros que siguen, como Levítico, detallan cómo un pueblo pecador puede acercarse a un Dios santo, con todo el sistema de sacrificios, el sacerdocio, que bueno, la perspectiva cristiana del material ve como sombras de la obra de Cristo, claro. Y luego está el libro de Números, con todo ese viaje por el desierto. ¿Qué destaca la guía ahí? Principalmente la historia de los espías y la rebelión en Cades. El informe negativo de 10 de los 12 espías genera incredulidad en el pueblo, y eso, según el texto, les cuesta 40 años de vagar por el desierto. Se presenta como una lección muy poderosa sobre las consecuencias de la fe versus la incredulidad. Las promesas de Dios son firmes, sí, pero su disfrute, según esta narrativa, está condicionado a la respuesta de fe del pueblo. Y Deuteronomio entonces es como el recordatorio final de Moisés a la nueva generación. Recuerden la ley, sean fieles al pacto al entrar a la tierra. Ok, una vez en la tierra prometida, pasamos a Josué, Jueces y Rut. Josué parece ser el cumplimiento, ¿verdad? La conquista, el reparto de la tierra. Muestra a Dios cumpliendo su palabra, dándoles la tierra. Pero Jueces presenta un panorama mucho más sombrío, la verdad. El material describe un ciclo bastante deprimente. El pueblo se olvida de Dios, cae en la idolatría, Dios permite que sean oprimidos, claman por ayuda, Dios levanta un juez que los libera. Y vuelta a empezar. Muestra una tendencia constante a la infidelidad. Es duro.
Pero en medio de esa oscuridad está Ruth, una historia diferente. Exacto, Ruth brilla. Es como un ejemplo de lealtad, de fe, de amor en tiempos muy difíciles. Y la figura de Boaz como pariente redentor, el Goel, que protege y restaura a Ruth y a Noemí, es destacada por el material como otro posible paralelo, otro tipo de la obra redentora de Cristo. Es como un destello de esperanza y de providencia divina que además se inserta en el linaje del futuro rey David. Y eso nos lleva directo a la época de la monarquía. Samuel, Saúl, David, Salomón. Una etapa larga. Vemos la transición, ¿no? El pueblo pide un rey como las otras naciones. Saúl empieza bien, pero termina mal, por desobediencia. Luego David, llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Unifica el reino, establece Jerusalén, pero comete pecados terribles con Betsabé y Urías. Y las consecuencias son devastadoras. Sí, terribles. Y su hijo Salomón, famoso por su sabiduría al principio y por construir el templo, también cae en la idolatría. Influenciado, dice el texto, por sus muchas alianzas políticas selladas con matrimonios extranjeros. Y esto, según la narrativa de Reyes y Crónicas, es lo que lleva a la división del reino, Israel al norte y Judá al sur. En este periodo también surgen figuras proféticas muy fuertes, ¿no? Como Elías y Eliseo, y más tarde, Isaías, Jeremías. ¿Cuál es el insight principal que la guía parece sacar de esta larga etapa de la monarquía? Yo creo que el material subraya mucho la complejidad del liderazgo humano y esa tensión entre el ideal divino y la realidad del pecado, incluso en los reyes más favorecidos como David y Salomón. Muestra que el poder corrompe fácil, ¿no? Y que la obediencia a Dios es crucial. Pero también destaca la paciencia de Dios y el rol vital de los profetas. Eran como su voz crítica, llamando constantemente al arrepentimiento, denunciando la injusticia y manteniendo viva la esperanza mesiánica, esa ligada al pacto con David. Bien, tras la caída de ambos reinos, viene el exilio en Babilonia y luego el retorno, bajo los persas. Aquí tenemos los libros de Esdras, Nehemías y Esther. ¿Qué enfoque le da el material? Pues enfoca Esdras y Nehemías en la restauración de la comunidad y su identidad. Esdras, el escriba, se centra más en la restauración religiosa basada en la ley. Tiene que lidiar con el problema de los matrimonios mixtos, que diluían la identidad del pacto. Y Nehemías, el gobernador, se enfoca en la reconstrucción física, las murallas de Jerusalén y en la reforma social. Ambos muestran la importancia de la palabra de Dios y de la pureza de la comunidad para ese pueblo restaurado. Y luego está Esther, una historia distinta, ¿no? Ambientada en la diáspora persa. El material señala algo curioso, que el nombre de Dios no se menciona explícitamente, pero su acción parece evidente. ¿Ofrece la fuente alguna reflexión sobre por qué podría ser así? ¿Por qué esa omisión? Es una observación interesante que hace el material, sí. Aunque no da una única respuesta definitiva, sugiere que esa ausencia del nombre explícito de Dios, combinada con la clara evidencia de su mano providencial salvando a su pueblo del genocidio, podría enseñarnos algo sobre cómo Dios obra a veces, quizá de maneras ocultas, ¿no? Como detrás de escena, incluso cuando no se le nombra o no se le reconoce abiertamente. Nos invita a buscar su acción en las circunstancias de la vida. Fascinante. Ok, pasemos a otro bloque importante. Los libros de poesía y sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Sí, estos libros exploran la experiencia humana en su relación con Dios de una manera muy personal, muy emocional. Job confronta el misterio del sufrimiento injusto y la soberanía de Dios. Es una lucha intensa. Y los salmos, como dice el material, son el himnario de Israel. Expresan toda la gama de emociones humanas ante Dios. Alabanza, lamento, confianza, ira, alegría, todo está ahí. Proverbios, por otro lado, ofrece sabiduría práctica para la vida, ¿no? Basada en el temor de Jehová, consejos concretos. Y Eclesiastés, que se atribuye a un Salomón ya mayor, desilusionado, reflexiona sobre la vacuidad de la vida debajo del sol, sin Dios, y concluye que lo esencial es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Parece darle la vuelta al final.
Exacto. Y Cantar de los Cantares, que celebra la belleza del amor romántico y físico dentro del matrimonio. Aunque el material también menciona la interpretación alegórica tradicional, ¿no? Dios e Israel, o Cristo y la Iglesia. En conjunto, estos libros dan voz a esa búsqueda humana de sentido, de sabiduría, de consuelo, de conexión íntima con Dios en medio de las complejidades de la vida. Muy bien. Y finalmente, llegamos al último gran bloque, los profetas. Desde Isaías hasta Malaquías. Son muchos libros. ¿Cuál es el mensaje central que la guía atribuye a estos portavoces de Dios? En particular, el material identifica como un núcleo común. Primero, denunciaban el pecado de Israel y Judá, especialmente la idolatría, romper el pacto, y la injusticia social, faltar al amor al prójimo. Eran muy directos. Segundo, advertían sobre el juicio divino que venía, el día del Señor, como consecuencia de ese pecado. Tercero, llamaban urgentemente al arrepentimiento, una y otra vez. Y cuarto, algo crucial, ofrecían esperanza. Esperanza de una restauración futura, incluyendo la venida de un Mesías prometido, a menudo vinculado al linaje de David. Y menciona figuras clave, claro, como Isaías, con sus profecías mesiánicas tan detalladas que son centrales para la lectura cristiana. Sí, Isaías es fundamental en la lectura que presenta el material, por sus descripciones del nacimiento virginal, el carácter del Mesías, su sufrimiento, su muerte vicaria, la gloria futura. También Jeremías, el profeta llorón, que habla del nuevo pacto escrito en el corazón. Ezequiel, con sus visiones tan simbólicas sobre la gloria de Dios y la restauración de Israel, como la de los huesos secos. Daniel, que afirma la soberanía de Dios sobre los imperios mundiales a través de sueños y visiones. Y los profetas menores, que no son menores en importancia, cada uno con un mensaje específico, como Oseas, con su matrimonio que simboliza la relación de Dios con Israel, Joel y la promesa del Espíritu, Amós y su clamor por la justicia social, Jonás, mostrando la misericordia de Dios hacia los gentiles en Nínive, y Malaquías, el último, que cierra el Antiguo Testamento con un llamado a la fidelidad antes de un largo silencio profético. Parece que el rol del profeta era increíblemente complejo: confrontar, advertir, pero también consolar y dar esperanza. Un balance difícil. Exactamente. Eran como la conciencia de Israel, los atalayas en el muro, como se dice a veces. Y su mensaje, aunque estaba arraigado en su tiempo, también trascendía hacia el futuro. Mantenían viva la promesa de la intervención definitiva de Dios a través del Mesías y de esa era del Espíritu que Joel prometió. Bueno, ha sido un recorrido intenso, Pero al enfocarnos en los insights que resalta la guía, creo que tenemos una imagen más clara de la estructura, las narrativas, los temas centrales del Antiguo Testamento tal como los presenta este material. Y esa hebra que conecta todo, según esta fuente, es la figura de Cristo, anticipada y anhelada. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Bueno, el material empezó destacando ese método de aprendizaje, ¿recuerdas? El martillo de la comprensión antes del clavo de la aplicación. Quizás una reflexión final podría ser esta. Considerando la riqueza y a veces la distancia cultural de estos textos tan antiguos, ¿cómo cambiaría nuestra lectura si nos esforzamos por usar primero el martillo? O sea, buscar entender el texto en su propio mundo, su contexto, su intención original, antes de saltar rápido al clavo, a reflexionar sobre su relevancia y aplicación para nosotros hoy. De todo lo que apenas hemos esbozado, ¿qué historia, qué figura, qué tema resonó más? ¿Cuál podría invitar a esa exploración más personal y profunda, buscando primero entender y luego, sí, conectar? Gracias por acompañarnos en este viaje. Síguenos y comparte Taxi para Dos, porque lo bueno se comparte. No te pierdas nuestro próximo programa mañana, con otra historia que te inspirará. Nos vemos en el próximo viaje.